Y le damos la bienvenida una vez más aquí en nuestro ministerio de enseñanza aquí en el Talmud. Y esa palabra Talmud es una palabra en hebreo la cual significa un verdadero discípulo que desea ser lo que Rabí Jesús es. Y conforme la palabra del Señor en 1 Juan capítulo 2 versículo 6, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Le damos la bienvenida a nuestra audiencia televisiva radial, donde típicamente nosotros estamos enseñando la palabra del Señor expositivamente. En otra palabra, versículo por versículo, frase por frase y algunas veces palabra por palabra, con el propósito singular de profundizarnos en los detalles de la palabra para ser un mejor reflejo de la persona de Jesucristo aquí en esta tierra. Estamos muy agradecidos por su participación diariamente con nosotros en este ministerio de enseñanza, donde nosotros también estamos recibiendo diariamente todas sus preguntas bíblicas y estamos respondiendo diariamente a todas esas preguntas bíblicas. Simplemente comuníquese con nosotros a través del número que voy a compartir con ustedes. En nuestro Ministerio de Enseñanza de Televisión está en Cusco, Perú, y el número es 51-993-093-959 para el beneficio de nuestra audiencia internacional. El número es 51-993-093-959 y para el número local es 993-093-959. Muy bien, y ahí puede enviar sus preguntas bíblicas y nosotros lo vamos a responder, y también puede hacer sus pedidos de los videos de este ministerio. Lo enviamos gratis a través del texto del WhatsApp chat. Más bien, y permíteme compartir con ustedes también y extenderle a ustedes también una invitación cordialmente a visitar a nuestra iglesia, la Iglesia Cristiana de la Gracia en Cusco, y está ubicada en la zona de Huanchac. Estamos en la esquina de Huanacapa y Garcilaso, y en esa esquina de Huanacapa y Garcilaso, a la parte baja, hay un edificio de quinto piso, un edificio blanco. En el quinto piso, ahí está la iglesia, hay un ascensor, y ahí tenemos los cultos ahí, las 9 de la mañana, escuela dominical cada domingo, y a las 10:30 el culto principal con nuestro pastor Ángel Puente de la Vega. Y también, permíteme, ahí están los domingos y los miércoles a las 6 p.m. el culto de estudio bíblico y el culto de oración. Y luego, para ustedes que están aquí en Carolina del Sur con nosotros, también estamos en nuestro culto los domingos a las 8 de la mañana en español, a las 10 en inglés, y luego a las 5 de la tarde en español, y los miércoles a las 6 también tenemos nuestro discipulado intencional a las 6 p.m. Y el número para comunicarse con nosotros aquí es la área 310 804-733. Repito, 310-804-7733, y ahí se puede comunicar y nosotros respondemos a ambos números directamente con nuestra audiencia. Muy bien, vamos a regresar a nuestro estudio en la palabra del Señor en el libro de Romanos, donde estamos enfocando en Romanos capítulo 1, versículo 18 hasta 23. Vamos a abrir nuestras Biblias y vamos a leer en Romanos capítulo 1, por favor, del versículo 18 hasta 23. Esta es la sección de escritura que estamos estudiando específicamente, ¿ves? Para tratar de alcanzar el corazón del apóstol Pablo cuando él fue ungido y llamado con el Espíritu Santo para comunicarse con nosotros hoy en día. La Biblia lee así, versículo 18 hasta 23, dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia restringen la verdad. ¿Por qué? Porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios lo hizo evidente. ¿Por qué? Porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que no tienen excusa. Pues, aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos, y su necio corazón, mírenme lo que dice, fue entenebrecido. Profesándose sabios, se volvieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen de forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Ahora, quiero regresar aquí en versículo 18. Ahora,
Estamos aquí por un buen tiempo aquí en versículo 18 y es importante, ¿por qué? Porque este versículo es que encabeza este párrafo aquí de versículo 18 hasta 23 es la clave para comprender lo demás que vamos a estudiar en detalle en las siguientes sesiones de enseñanza. Y note bien que aquí en este punto, y te recuerdo para aquellos que mantienen sus puntos, sus bosquejos, tomando sus notas, ¿no? Estamos en el punto número 4 aquí, el alcance y la naturaleza de la ira de Dios. El alcance y la naturaleza de la ira de Dios. Este es el punto 4 que estamos enfocando sobre la ira de Dios. Y mira lo que dice, contra toda impiedad y injusticia de los hombres. Mira bien lo que dice en versículo 18. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad y injusticia de los hombres, y con injusticia restringe la verdad. Mira, aquí encontramos el aspecto o los aspectos cuarto y quinto. Aquí están los aspectos cuarto y quinto de la ira de Dios. ¿Ves? Tienen que ver con el alcance y la naturaleza. El alcance y la naturaleza de la ira de Dios. Ahora, note que la ira de Dios es universal porque se descarga contra toda persona, toda sociedad que le merezca, ¿no? Que le merezca. Mira bien, ¿por qué? Mira, a mí no me importa si tú seas pastor, tú seas evangelista, tú seas predicador, tú seas profesor, tú seas un miembro en la iglesia, tú seas un diácono, un líder espiritual. A mí no me importa quién tú crees que tú eres, quién eres. Todos nosotros tenemos la responsabilidad, ¿ves?, de oír la voz de Dios a través de la palabra de Dios y luego compartir esa palabra con los demás. ¿Por qué? Porque lo que está en el balance, ¿ves?, a la orilla del precipicio son las almas de los hombres y las mujeres en este mundo, en cuanto nosotros estamos viviendo en un mundo absolutamente corrupto y pecaminoso. Es nuestra responsabilidad de todos nosotros de compartir el Evangelio y las buenas nuevas del Señor Jesucristo. Esto es lo que trasciende todas las iglesias y todas las religiones. Y es importante de captar eso. No es suficiente llegar a la iglesia los domingos, sentarse con los brazos cruzados y escuchar un sermoncito para los cristianitos. Eso no tiene sentido eso no tiene ningún sentido. El propósito es ir y ser entrenado en la palabra para ir a compartirla con nuestro prójimo. Y note bien, a mí no me importa, porque la Biblia dice, aún amar a tus enemigos. ¿Qué concepto? Completamente lo contrario de como nosotros pensamos. Aún amar a nuestros enemigos. Y si aún tenemos el requisito por ley divina de Dios de amar a nuestros enemigos, cuánto más tenemos responsabilidad con nuestros prójimos, ¿no?, nuestros conocidos, nuestros vecinos, con la gente que aunque no son nuestros enemigos, de ir a compartir las buenas nuevas del Evangelio del Señor Jesucristo. Mira, ninguna superabundancia de buena voluntad, de dádivas a los pobres y ayuda a los demás, ni siquiera de servicio a Dios, podrá eximir a una persona de lo que Pablo denota con la expresión toda. Mira, él dice toda. Esta es la parte que nos cuesta. Mira aquí, en versículo 18 dice, ¿por qué? Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad y justicia de los hombres, y con injusticia restringen la verdad. Contra toda. Nadie está afuera de ese alcance. Como él explica, el apóstol Pablo, después con mayor detalle. Mira lo que dice en el libro de Romanos capítulo 3, versículo 9. Romanos capítulo 3, versículo 9, donde él dice, ¿entonces qué? ¿Somos nosotros mejores que ellos? De ninguna manera. ¿Por qué? Porque ya hemos denunciado que tantos judíos como griegos están todos bajo el pecado. Nadie está afuera. Todos están incluidos y nadie está excluido. Y luego, al fin del capítulo 23, del capítulo 3 de Romanos, mira lo que dice el versículo 23, Romanos 3:23, dice, por cuanto todos, T-O-D-O-S,
dice, pero por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Cada persona que está a veces a la distancia de mi vista, a la distancia de mi voz, lo que están escuchando en la radio, ¿me entiende? Todos han pecado. No existe una persona que jamás ha pecado. Y en ese caso, todos estamos, ¿ves?, culpables delante de Dios. Y necesitamos la bondad, la gracia, la misericordia y el perdón de Dios. Y solamente eso viene a través de la persona de su Hijo, el Hijo Jesucristo, el Mesías, el Redentor, el Salvador. Note bien. Obviamente algunas personas son mejores que otras, como digo, a nivel moral. Obviamente eso está claro, ¿no? Pero hasta la persona más íntegra y decente de todas está lejos del alcance y el estándar de justicia perfecto establecido por Dios. Nadie escapa esta realidad. Repito, nadie escapa esta realidad. Y es importante de escuchar esto, por favor. Mira. Y ustedes que escuchan y son fieles a oír y escuchar fielmente diariamente, ni usted se escapa. ¿Por qué? Mira, tenemos que entender que la bondad relativa del hombre comparada con el parámetro perfecto de Dios puede ilustrarse con el intento hipotético de pasar de un salto desde por ejemplo, desde Cusco a Lima, desde Los Ángeles a Nueva York, desde la China a la Rusia. ¿Me entiendes? De la Inglaterra a los Estados Unidos. Desde Perú a Chile. Nadie, escuche bien, puede saltar esa distancia. Nadie. Y algunas personas ni siquiera podrían saltar mucho más, y mucho más otros saltarían unos 2 metros de distancia, y unos contados, muy pocos, ¿no?, atletas podrían saltar entre 7 y 9 metros, aquellos que van a participar en las Olimpiadas. No obstante, el salto más largo concebible apenas cubriría la fracción más ínfima de la distancia requerida. La persona más moral tiene la misma probabilidad de alcanzar la justicia de Dios, ¿ves?, en sus propias fuerzas que el que tiene el mejor atleta del mundo de hacer el salto, ¿ves?, que tú puedes inventar. Mira, todos sin excepción estamos descalificados y destituidos de esta competencia. Escucha bien. ¿Me está escuchando? ¿Está captando la idea que estoy intentando de compartir aquí? Que todos sin excepción estamos descalificados y destituidos de esta competencia de tratar de saltar de punto A a punto B. El segundo énfasis de esta frase está en la naturaleza de la ira de Dios. Mira lo que dice en versículo 18, Romanos capítulo 1. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad. Esa es la parte que estuvimos hablando, la impiedad. Y ahora la segunda parte es la injusticia de los hombres. La injusticia de los hombres que con injusticia restringen la verdad. Ahora, no es como no es como la furia, ¿no? No es como la furia de un demente, ¿no?, que se descarga indiscriminadamente sin importar quién resulta herido o muerto. Ese no es la ira de Dios, ¿no? Tampoco es como el enojo manchado por el pecado de una persona que procura vengarse de una falta cometida. Mira, el enojo de Dios está reservado, si lo puedo decir así. El enojo de Dios está reservado y dirigido únicamente al pecado. Voy a repetir. El enojo de Dios está reservado y dirigido únicamente al pecado. Esa palabra enojo, y te recuerda que en las últimas sesiones estuvimos hablando de esto, pero permítame repetirlo. Sabe que el Nuevo Testamento fue escrito en griego, ¿no?, y ahora está traducido en español. El Antiguo Testamento fue originalmente escrito en hebreo y ahora está traducido en español para nosotros. Ahora, en Romanos, que es parte del Nuevo Testamento, la palabra y enojo
ahí es la palabra asebia en griego, asebia, A-S-E-B-I-A, A-S-E-B-I-A. Y esa es la palabra que nosotros usamos para la palabra en español para impiedad, impiedad. Y luego la palabra injusticia es la palabra adekia en griego, es A-D-I-K-I-A, A-D-I-K-I-A, adekia. Y estos son sinónimos, ¿eh? Y la primera palabra hace énfasis en una relación personal defectuosa con Dios. Cuando él dice contra toda impiedad, en versículo 18, contra toda impiedad, está hablando de una relación personal defectuosa con Dios, ¿no? Dios está airado debido a que los hombres pecadores son enemigos, ¿no? Por ende, hijos de ira. Y también ese es otro concepto difícil de compartir con la gente porque ellos creen que son buenos. Y dice, Dios mío, ¿yo? Hijo de ira, tú estás loco. No entienden, no captan porque la perfección, la santidad de Dios es tan alta, tan pura, que todos nosotros debajo de eso estamos automáticamente destituidos y descalificados de alcanzar ese estándar de perfección, de pureza. Y note esto, Dios está airado y enojado con los hombres, ¿ves? Que los hombres pecadores que son sus enemigos. Esta es la parte que no entiende. Somos automáticamente enemigos de la santidad de Dios. Mira cómo lo dice en el libro de Romanos capítulo 5. Abre su Biblia en Romanos capítulo 5 y mira lo que dice aquí en versículo 10. En Romanos capítulo 5, versículo 10 lo dice así. Él dice, porque si cuando éramos enemigos, deténgase. Porque si cuando éramos enemigos, en otra palabra, en un tiempo, para aquellos que son salvos, ahora que son hijos de Dios, ya no son hijos de la ira, son hijos de Dios. Éramos en un tiempo así. Y Pablo se está dirigiendo a los creyentes en Roma, se está dirigiendo a los judíos en Roma, se está dirigiendo a los gentiles en Roma, se está dirigiendo a todos los creyentes en Roma y le está recordando que en un tiempo éramos enemigos de Dios. ¿Pero con qué propósito? Mire bien, versículo 10, Romanos capítulo 5. Porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, Cristo, mucho más habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Todos nosotros comenzamos con ese mismo estado, que éramos enemigos de Dios, sin saber que éramos enemigos de Dios. Ahora, note bien lo que dice en Efesios capítulo 2. Abre su Biblia en Efesios, vamos a ojear nuestra Biblia, en Efesios capítulo 2, versículo 3, por favor. Efesios capítulo 2, versículo 3, donde él dice, entre los cuales también todos, mira, note el énfasis, esto es importante, dice, entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Wow. Ahora, regrese conmigo a Romanos capítulo 1, versículo 18. ¿Ves? Es importante de encajar, vincular, ¿ves? Los versículos de la Biblia, porque no existe una contradicción en la Biblia. El hombre que no entiende la Biblia cree que Dios siempre se está contradiciendo. Y en Romanos capítulo 1, versículo 18, él dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo, dice, contra toda impiedad y injusticia de los hombres, y con injusticia restringen la verdad. Ahora, note que la impiedad se refiere a una falta de reverencia, o de la devoción y adoración debidas al Dios verdadero. Una falta que conduce, ¿ves?, inevitablemente a alguna forma de adoración falsa. Permíteme un momento. Aquí es donde tenemos dos categorías de personas, ¿no? Tenemos aquellos que son creyentes, ¿no?, pero son mediocres en su caminar. ¿No? Arrastran las chanclas para servirle al Señor,
Ellos confesan que Jesús es el Salvador, ellos confesan que Dios es bondadoso, amoroso, gracioso, Dios es esto y lo demás, va. Pero es un creyente mediocre, no es fiel con el Señor, no es fiel en su iglesia, no es fiel en su palabra, no es fiel en vivir los principios bíblicos, simplemente no es fiel en ninguna de esas cosas. Ahora, en el otro lado tenemos aquellos que son incrédulos, que no son creyentes, ¿ves? Y obviamente ellos no van a hacer lo que la palabra les espera de ellos. Pero ambos terminan siendo tratados, escuchen, ambos terminan siendo tratados por Dios como hombres, ¿ves?, de impiedad y de injusticia que restringen toda la verdad injustamente. Y esa es la parte que la gente no entiende. Aunque los detalles y las circunstancias específicos no son revelados en su epístola, Judas, por ejemplo, abre su Biblia en Judas, el libro de Judas, informa que Enoc, el descendiente justo de la séptima generación después de Adán, profetizó sobre la venida del Señor. Mira lo que él dijo. En la séptima generación de Adán, añales y añales y añales atrás, y es la misma verdad que se mantiene firme hoy día. Él dijo en el libro de Judas, que solamente tiene un capítulo, y es versículo 14 y 15. Repito, Judas, que tiene solamente un capítulo, ¿ves? Y versículo 14 y 15 dice lo siguiente, dice, de estos también profetizó Enoc en la séptima generación desde Adán, diciendo, he aquí el Señor vino con muchos millares de sus santos. Él está profetizando el futuro. ¿Para qué? Para ejecutar juicios sobre todos y para condenar a todos los impíos de todas sus obras de impiedad que han hecho impiamente y de todas las cosas ofensivas que pecadores impíos dijeron contra él. La gente ni se dan cuenta de las estupideces, las palabras ignorantes que dejan heridas profundas en el corazón de Dios, en la forma como hablan de Dios y tratan a Dios en su vocabulario cotidiano. Aquí utiliza Aquí utiliza en cuatro modos el tiempo impío para describir cuál es el foco de la ira de Dios sobre la humanidad pecadora. Mira lo que dice. Vamos a rezar Romanos capítulo 1, versículo 18. Y él dice, porque la ira de Dios se revela desde los cielos contra toda impiedad y también injusticia. Ahora quiero enfocarme sobre injusticia de los hombres, que con injusticia restringen la verdad. Aquí la injusticia abarca el concepto de impiedad, pero se enfoca en sus resultados. El pecado ataca primero la majestad. El pecado ataca la majestad de Dios y después de su ley. Por esa razón el pecado trae muerte y muerte eterna. ¿Por qué? Porque el pecado ataca la majestad de Dios y después de su ley. ¿Quién tiene la autoridad de atacar la majestad de Dios y su ley? Nadie. Eso fue lo que intentó el diablo, pestoso, mocoso, ¿ves? Satanás, y él tuvo que pagar el precio. Ahora, los hombres no actúan rectamente porque no están relacionados correctamente con Dios, quien es la única medida y fuente de la rectitud. Es inevitable que la impiedad conduzca a la injusticia. Cuando tú ves la impiedad, ya tú vas a automáticamente ver el otro lado de la moneda, la injusticia. Y eso es importante entender. Puesto que la relación del hombre con Dios está errada, su relación con sus semejantes también es incorrecta. Si yo no ando bien con el Señor, yo no ando bien con tu persona. Ese es el asunto aquí. Si yo no ando bien con Dios, yo no ando bien con tu persona. Cuando yo le falto respeto a Dios, le falto respeto al hombre. Cuando le falto respeto al hombre, le falto respeto a Dios. Y especialmente a mi prójimo. ¿Sabe por qué? Porque Él ha sido y Él fue hecho a la imagen de Dios. Él es un reflejo de la imagen de Dios.
Tenga mucho cuidado con eso. Los hombres tratan a los demás hombres como lo están haciendo debido a que tratan a Dios de esa misma manera. La enemistad del hombre con sus semejantes se origina en el hecho de estar enemistado con Dios. Mira, a mí me dice, la iglesia está llena de creyentes mediocres. Aparecen a la iglesia cuando quieren aparecer debajo de su propio criterio. Siempre tienen una excusa. Mira, la forma como tú tratas la palabra de Dios es la forma como tú tratas a Dios. La forma como tú tratas a la iglesia es la forma como tú tratas a Dios. Mira, la externidad, lo externo, lo exterior, sus hechos, sus actitudes, sus palabras, es un reflejo de lo interno, de lo interior. Y es importante de captar eso. El pecado es la única cosa que Dios odia, y esa es la parte que la gente no entiende. El pecado es la única cosa que Dios odia. Él no odia a la gente pobre o la gente rica. Él no odia a los sencillos, a los inteligentes. Él no odia a las personas sin talento o los que tienen grandes habilidades. Él no odia a esas personas. Él solamente odia el pecado de esas personas y todo lo demás practican por naturaleza. Y el pecado acarrea su ira de forma inevitable. Y eso es importante entender. Ahora, vamos a regresar al versículo 18. Romanos capítulo 1, por favor. Romanos capítulo 1, versículo 18. Ahora llegamos al quinto aspecto, ¿ve?, de este versículo. Al quinto aspecto de la ira de Dios, ¿no? Mira bien. Es que el quinto es la causa de la ira de Dios. La causa de la ira de Dios. Para aquellos que están tomando nota, llegamos al punto número 5 en este alcance del versículo 18. Es la causa de la ira de Dios. Vamos a regresar. Mira lo que dice en versículo 18. ¿Por qué? Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia restringen la verdad. Ahora vamos a enfocarnos en ese aspecto, este último aspecto en versículo 18. Que con injusticia restringe la verdad. Pero vamos a hacer una serie de preguntas aquí. Pero ¿cómo es posible? ¿Pero cómo es posible? Nos preguntamos. ¿Pero cómo es posible? Nos preguntamos. Que Dios haga responsables a todas las personas por sus fallas morales y espirituales. Y que esté tan airado al respecto cuando hay gente que tiene mucha menos oportunidad que otros para escuchar el Evangelio y llegar a conocer a Dios. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Bueno, la respuesta es que debido a su disposición para el pecado, toda persona está inclinada naturalmente a seguir el pecado y resistir a Dios. Esta frase podría traducirse así. Mira bien, cuando él dice, mira lo que dice en versículo 18. Porque la ira de Dios se revela desde los cielos contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia restringen la verdad. Que con injusticia restringen la verdad. Bueno, lo podemos decir así. Quienes constantemente tratan de tener la verdad, aferrándose con firmeza a su pecado. ¿Me entiendes? Quienes constantemente tratan de tener la verdad, aferrándose con firmeza a su pecado. La injusticia es tanto una parte de la naturaleza del hombre que toda persona tiene su interior el deseo imperioso, ¿no?, y natural de suprimir y oponerse a la verdad de Dios. Y si es que somos honestos. Como Pablo declara en el versículo siguiente. Mira el siguiente versículo 19, por favor, en Romanos capítulo 1, versículo 18. Mira lo que él dice aquí. Romanos 1:19 dice, porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios lo hizo evidente. Voy a repetir. Porque vos, escúchame bien, ahora sí se van a molestar conmigo.
vos es un mentiroso. Todos los que están sintonizando, que están a la distancia de mi vista, y los que están a la distancia de mi voz en la radio, ¿ves? Son mentirosos. Escuche bien por qué lo digo así. Porque el siguiente versículo, Romanos 1:19, dice, porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se lo hizo evidente. Mira, tú no tienes ninguna excusa, porque Dios hizo evidente, ¿no? ¿Ves? Su presencia en tu corazón, en tu conciencia. Que tú te hagas el loco es otra cosa. Que tú lo niegues es otra cosa. Porque cuando Dios hace algo, Él nunca falla. Él nunca falla. Vos sabes, vos conoces que no andas bien con el Señor. Tú sabes cuando haces el bien y tú sabes cuando haces el mal. Tú ya estás consciente de eso. Él quiere, ¿ves?, recalcar que todas las personas, sin importar cuáles fueron sus oportunidades específicas para conocer la palabra de Dios y escuchar el Evangelio, tienen evidencia interna dada por Dios acerca de su existencia y naturaleza santas, pero que de todas maneras tienen la inclinación universal a resistir y contradecir esas evidencias. Ahí está. Que tú te me hagas el loco cuando no eres loco es otra cosa. Más bien, tú me estás escuchando ahorita y me dices, tú estás loco, es un fanático. No, a mí me importa lo que tú me digas, lo que tú digas a mi persona. Eso a mí no me mueve a mí. Pero muy escasa que sea la cantidad de luz espiritual que tengamos, Dios garantiza de cualquier persona que le busque, sinceramente, que puede encontrarle. Mira, tú te recuerdas la voz del profeta Jeremías, el profeta Jeremías. Muy bien. Abre su Biblia en Jeremías capítulo 29. Vamos a regresar a Jeremías. Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor. Jeremías capítulo 29. Mira lo que dice Jeremías capítulo 29. Y vamos a, perdóname un momento, versículo 13. Jeremías capítulo 29, versículo 13. Y escuche bien lo que él dice, Jeremías 29, 13. Él dice, me buscaréis y me encontraréis cuando me busquéis de todo corazón. Wow. Me buscaréis y me encontraréis cuando me busquéis de todo corazón. ¿Cuántos de nosotros estamos realmente buscando a Dios? ¿Cuántos de nosotros realmente estamos buscando a Dios? Deja de ser mentiroso. No obstante, los hombres no tienen la inclinación natural de buscar a Dios. Esa verdad quedó demostrada concluyentemente en el ministerio terrenal de Cristo, aun cuando tuvieron cara a cara al Dios encarnado, la luz del mundo. Cuando se dieron cuenta que por fin este sí es el Hijo de Dios, este es el Dios en la carne, todavía no lo buscaban. Permíteme, abre su Biblia en Juan capítulo 3. Ahora, todos nosotros conocemos ese gran famoso versículo 16, ¿verdad? Pero nótelo bien lo que dice en Juan capítulo 3, versículos 19 y 20. Juan capítulo 3, versículos 19 y 20. Él dice, y este es el juicio. Y este es el juicio, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más a las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. ¿Por qué? Porque todo el que hace lo malo odia la luz y no viene la luz para que sus acciones no sean expuestas. Mentiroso. La iglesia está llena de una bola de mentirosos. De la misma manera que el mundo está lleno de una bola de mentirosos. ¿Tú te recuerdas el salmista David? Abre su Biblia en Salmo capítulo 14. Salmo capítulo 14. Mira lo que dice en Salmo capítulo 14, versículo 1. Salmo capítulo 14, versículo 1. ¿No? Como David había proclamado cientos y cientos de años atrás. David dijo en Salmo 14, 1, él dijo, el necio ha dicho en su corazón. El necio ha dicho en su corazón, no hay Dios.
se han corrompido, han cometido hechos abominables, no hay quien haga el bien. ¿Me está escuchando? No hay quien haga el bien. Los hombres pecadores se oponen a la idea de un Dios santo. ¿Por qué? Porque ellos innatamente se dan cuenta de que un Dios así los haría responsables de rendir cuentas por los pecados que aman y los cuales no quieren renunciar. Ahí está el paquete. Ahí está el paquete. Dejamos de negociar con el pecador. Dejamos de negociar con el mentiroso. ¿Ve? Vos es un necio para negociar con un pecador. Dios no negocia con nadie. ¿Ves? Y yo no tengo la autoridad de negociar, ¿ves?, en el nombre del Señor con un pecador sobre sus pecados. Toda persona sin importar que tan aislada esté de la palabra de Dios escrita o de la proclamación clara de su evangelio, tienen suficiente verdad sobre Dios, que es lo que es evidente tanto en su interior como a su alrededor. Y que le da la capacidad suficiente para conocer a Dios y reconciliarse con Él si tienen deseos genuinos de hacerlo. Mira, regrese conmigo a Romanos capítulo 1, versículos 19 y 20. Y en Romanos capítulo 1, versículos 19 y 20, note bien, escuche bien, porque este es un ministerio de la palabra. Este no es un ministerio de Eddie Ildefonso. Eddie Ildefonso no tiene ningún valor eterno, ¿ves?, para bendecirlo. Es la palabra de Dios la que mi trabajo es llevarlo a poner sus narices en el libro, en la palabra. Y él dice en Romanos capítulo 1, versículos 19 y 20, él dice, porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se lo hizo evidente. ¿Por qué? Versículo 20. Porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que no tienen excusa. Mira. Es debido a que los hombres rehúsan a responder positivamente a esa evidencia, que están bajo la ira y la condenación de Dios. Esta es la condenación, dijo Jesús, que los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Eso fue lo que dijo Jesús. Mira, en el libro de Juan, capítulo 3, escuche bien. Abre su Biblia en Juan, capítulo 3, versículo 19. Dice esto, y este es el juicio, que la luz vino, Juan capítulo 3, versículo 19, dice que la luz vino al mundo y los hombres amaron más a las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. Por esta razón, Dios está molesto. Por esta razón, Dios está enojado. Por esta razón, vamos a ver la ira de Dios. Por esta razón, está airado contra el impío todos los días. Dios está molesto contigo todos los días, impío. Mira lo que dice en Salmo capítulo 7, versículo 11. En Salmo capítulo 7, versículo 11, donde él dice, Dios es juez justo y un Dios que se indigna, que se indigna cada día contra el impío. Me recuerdo años atrás. Mira, y en Ecuador, en una selva, añales atrás, y llegaron unos misioneros ahí. Y esos misioneros llegaron hasta cierto punto dentro de la selva, donde aún el gobierno le había dicho que no se le permitía pasar, ¿no? Porque no le pueden garantizar la vida a esa gente, ¿no? Y bueno, y la cosa es que estos misioneros, de todo modo, lograron entrar en el interior y llegaron a un lugar donde varios murieron en las manos de una tribu. ¿Ves? Y lo mataron. Y fueron otros misioneros a buscarlo, el primer grupo de misioneros, y no lo encontraban. Y ahí llegaron ellos. Y fueron y lograron encontrar el lugar. Pero ya, este tribu, algo había pasado en el otro lado de la moneda. Vamos a ponerlo así. En este lado de la moneda está estos misioneros llegando.
En esta labor misionera, Dios, el Espíritu Santo, alcanzó el corazón de esta tribu. Un día cuando llegan a conocerse y están rodeados, ¿ves? Con guerreros valientes, ¿no? Armados, ¿no? Y encuentran un cacique. Y este cacique había declarado paz en su tribu y le dijo a los miembros de su tribu: escuche bien, Dios me ha hablado. Y ellos estaban confundidos, porque no había entendido cómo Dios le había hablado a este cacique, ¿no? Y el cacique relata que él estaba escuchando una voz. Él iba a caminar y llegó a un lugar, ¿no? En el bosque, en la selva, y cada vez que llegaba a ese lugar, ¿no es? Él oía una voz y él buscaba arriba en los árboles, mandaba a sus guerreros a subir los árboles, ¿quién está por aquí? Y nunca encontraban a nadie, ¿no? Y el cacique, ¿ves? Por fin pensó que él estaba loco, ¿no? Y aún los guerreros, en vez, los que estaban con él, estaban pensando que ya el cacique ya se está patinando las canicas, ¿no? Pero la cosa es que el cacique, él seguía y por fin él se dio cuenta que Dios estaba hablando con él. Ahora, no conoce el nombre de Dios, no sabe qué Dios, pero él sabía que un Dios le estaba hablando. Y el Dios le dijo: deje la guerra contra los otros tribus. Y eran caníbales, ¿no? Y él dijo: ya no van a matar a otros hombres para comerlos, ya no. Van a tener paz. Bueno, y el cacique estaba confundido, no conocía otra cosa, ¿no? Y llega un momento donde el cacique está más que convencido que la voz de Dios le está hablando a él. Y él está escuchando. Y él declara una paz y le pone un paro a la tribu de ir, ¿ves? Cazar a otros hombres. Después un paro. Y luego él levantó 3 piedras gigantescas. La primera piedra es de 9 metros, gigante, bien grande. La segunda piedra es de 7 metros. Y la tercera piedra es de 3 metros. Y él puso 9, 7 y 3, uno encima del otro. Y le preguntan por qué. Él dijo: no sé, pero Dios me ha dicho. Y él no entiende, pero él está siendo obediente. Ahora la tribu llega, él dijo: aquí vamos a adorar. Y llega todo el mundo para adorar. Pero es lo máximo de lo que él entiende. No vamos a matar, ¿ves?, a otros hombres, vamos a seguir cazando para los animales, etc., pero ya no vamos a hacer esto y esto y esto. Bueno, el cacique no llega a la edad y él muere. Ahora el hijo de él llega a ser el cacique por herencia. El hijo de él lleva la misma tradición ahora de adorar estas 3 piedras, ¿ves? Y ahora el hijo un día también está caminando y él escucha una voz. Y él entiende que por fin, de la misma manera como su papá le había explicado a él está escuchando la misma voz. Él dijo: extranjeros no vas a matar tampoco. Y él no entendía eso. Pero él se sometió. Ahora llega el segundo grupo de misioneros. Y llegan a una área bien abierta y encuentran las 3 piedras. Ellos entran ahí y de repente entran los guerrilleros con sus lanzas, sus machetes, ¿no entiendes? Etcétera, sus flechas y lo demás. Y el cacique pone un paro. Y se conocen ellos con los misioneros. Y están hablando, están relatando. Y él le dice, y tienen un intérprete. Y el intérprete le explica a los misioneros: este es un lugar sagrado donde ellos vienen a adorar a un Dios en 3 personas. Y los misioneros se asustaron. Un Dios de 3 personas. Y le explican al cacique que lo explique. Y él dice: no te puedo explicar. Dios le reveló a mi padre, que fue cacique por 35 años. Ahora yo soy el cacique y yo tengo 15 años. Y la misma manera que Dios le habló a mi papá, me habló a mí.
Ahora, yo no entiendo, pero lo que yo entiendo es que aquí Dios está presente entre nosotros. ¿Mm? A través de estas tres piedras. No entendemos, no tenemos nombres para estas tres piedras, pero sabemos que Dios está aquí porque cuando nosotros nos alejamos, la voz deja de hablar. ¿Mm? Y los misioneros cayeron de rodillas, llorando, y el tribu cayó de rodillas y no entendía. El cacique cayó con el misionero principal de rodillas y dijo, ¿qué está pasando? Y él dijo, ustedes conocen a nuestro Dios. Y el nombre de Dios, él dijo, Jehová Dios. ¿Y qué representa las 10 piedras? Él dijo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y toda esa tribu llegaron a conocer al Señor Jesucristo. Pero antes de eso, ya Dios se había revelado en el corazón a través de su Espíritu, ¿ves? Y ellos dejaron todos sus pecados de la mejor manera que podían hacerlo, ¿me entiendes? ¿Por qué? Porque Dios se había revelado a ellos. Esta es la cosa que tú tienes que entender. Una vez más, ahora mira, vamos a regresar a Romanos capítulo 1, en versículo 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad y injusticia de los hombres, que con justicia restringen la verdad. Ahora mira lo que dice el versículo 19. Porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se lo hizo evidente. Versículo 20. ¿Por qué? Porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad, se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que no tienen excusa. Mira, que no tienen excusa. Amigo, ¿cuál es la excusa suya? ¿Cuál es el juego que tú tienes con Dios? Porque es religioso, porque tú vas a la iglesia, aunque vive como un diablo. Es el mismo ladrón afuera de la iglesia que adentro de la iglesia. Es el mismo mentiroso afuera en sus negocios, en la escuela, en la universidad, ¿ves? En las compras, en las ventas, en su carrera. Y es ese mismo mentiroso y ladrón es el que va a la iglesia el domingo para una misa de 20 minutos, 30 minutos y sale igual como entra. Ese es el juego tuyo. Ese es el juego tuyo. O tú vas a un culto protestante, ¿ves? Y tú andas igual, nada cambia. ¿A quién tú crees que tú estás engañando? ¿A quién? A ti mismo. A ti mismo te estás engañando. Porque el mismo ladrón que entra es el mismo que sale. Y si tu vida no se ha transformada, completamente transformado para la gloria de Dios, usted es un mentiroso. Como lo dice aquí en versículo 18, él dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad y injusticia de los hombres que con injusticia restringen la verdad. Que con injusticia restringen la verdad. Y ahí está el problema en muchas iglesias. No importa si sean iglesias cristianas, protestantes o sea iglesia católica. ¿Ves? Vos entras igual y sales igual. Esto es lo que tú estás haciendo. Tú estás restringiendo la verdad injustamente. Lo que dice al fin del versículo 18 dice que con injusticia restringen la verdad. Y tú, mamita, y tú, papito, si tú no lo sabes, te vas a encontrar en las manos de un Dios airado, un Dios que te va a condenar por el juego de palabras y el pretexto y la mentira y la máscara que tú estás usando para tratar de engañar a los demás que te rodean. Y escuche bien. Cuando tú engañas a otra persona, estás engañando a Dios. ¿Por qué? Porque esa persona fue hecha a la imagen de Dios. Tú tienes un juego y tú crees que Dios está ciego. Él es un abuelito que no sabe lo que está pasando y lo va a pasar todo por alto. Tú estás demasiado equivocado. Yo he tenido que lamentablemente enterrar a muchas personas a través de más de 40 años de ministerio.
Y te quiero decir, y todos vamos a terminar igual. Vale más que te enderezcas y que te arrepientas y que vengas a conocer el verdadero y único Dios. Arrepiéntase porque el reino de Dios se te ha acercado. Arrepiéntase porque el reino de Dios se te ha acercado.